Hoy día nos visita nuevamente don Cristian Báez. Queremos agradecerle su presencia. Él es licenciado en Historia y licenciado en Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en Historia también de la Universidad Católica de Chile, de esta casa, está aquí varios nuestros colegas de aquí del instituto. Es académico investigador y se centra en áreas relacionadas con las representaciones del mundo indígena de América, el patrimonio cultural, el heavy metal y metal extremo. El año pasado hicimos una sesión del laboratorio con ese tema. Actualmente es miembro del Departamento de Educación, Formación en Artes y Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y docente del Magíster de Patrimonio Cultural de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, e investigador adjunto del Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Así que le vamos a dar la palabra. Muchas gracias por estar aquí, y también a Rodrigo y a todo el equipo. Lo vamos a dejar grabado también para que lo puedan ver, y espero que todos y todas hayan visto Calafate, que es la parte del requisito para venir a esta charla. Gracias. Sí. Quien no lo haya visto no puede estar. No, mentira. Hola, antes que todo agradecer la invitación del CIR, agradecer también la invitación de Historia. Historia, yo me crié acá. Mi oficio de historiador es gracias a este instituto, a esta escuela, y posteriormente volví a hacer el doctorado acá con una temática que aparecía bastante, entre comillas, extraña para un instituto de historia, especialmente la Universidad Católica, que era el tema de los, según yo, eran los pueblos originarios, pero gracias a la dirección, en este caso de mi director de tesis, Claudio Robles, de Peter Mason, también mi colega y amigo que dirigió la tesis, y a varios colegas, al final esto quedó como una historia de Europa del siglo XIX. Y tenían razón. No les voy a contar el final de la historia, se lo voy a contar después, pero en el fondo me di cuenta que lo que estaba haciendo en realidad era un estudio de miradas. ¿Cómo miramos? ¿Cómo miraron en el siglo XIX a ciertos personajes que hoy día conocemos como indígenas de la Tierra del Fuego en Europa? ¿Cómo miramos hoy día? El documental hace una pregunta muy especial al final no sé si se acuerdan, que mi colega y amigo Hans Milch, el director del documental, dice algo así como: ¿en qué lado de la cámara estamos hoy día? Esa es la gran pregunta, ¿no? Hoy día, no voy a entrar en detalle del documental porque imagino que ya lo vieron, pero me gustaría contextualizar un poquito dónde surge esta investigación, a partir de qué documentos, y cuál ha sido la vida del documental en estos años, o mejor dicho también la investigación, un poco la geografía de esta investigación. Después de eso me gustaría que conversáramos unos 30, 40 minutos, creo. ¿Una hora tenemos? Perfecto. Así que sin más, quiero empezar con esa diapo, porque me parece interesante darnos cuenta que a inicios del siglo XX, cuando se supone que ya este país, este territorio estaba consolidado, más o menos, ¿cierto? Entre 1880 y 1890 Chile logra la consolidación territorial con la guerra de la Araucanía, con la guerra del Salitre y con la conquista y con la incorporación de lo que es hoy día Rapa Nui. Y en 1905 aún seguía persistiendo, al menos en el imaginario europeo, según este periódico de 1905 de Punta Arenas, la idea siguiente: apenas hace una docena de años, Magallanes, Tierra del Fuego, Punta Arenas era para los europeos sinónimo de región de caníbales, ¿cierto? Caníbales, país de indios feroces y antropófagos. Es decir, hay una mirada sobre el territorio que indudablemente está, no quiero decir contaminada, pero sí moldeada por las impresiones, primero, de Darwin, ¿cierto? En 1830, cuando anduvo justamente en la región de extrema del sur de Chile, y señala que los yaganes eran los seres más miserables que él había visto en el mundo. Después se tuvo que disculpar cuando descubrieron que los yaganes tienen aproximadamente 40.000 palabras de su vocabulario. En fin, estamos hablando de este territorio. Ese es un mapa muy simple, pero ahí nos damos cuenta de los grupos indígenas que aborda o abordó esta investigación, ¿cierto? Los Cahuéscar o Lacalufes, Yaganes, Uyámanas, Selman, Uonas, Tehuelches o Auniquén, más o menos,
Y hay un grupo o un subgrupo que se llama Hauch, que es un subgrupo Selman, que también lo consideré porque creo que es interesante conocer un poco la diversidad de esta zona, ¿cierto? Este es el inicio de todo. Esta imagen fotográfica la compré en la Plaza de Armas en el año 1998 y fue una imagen que me llamó mucho la atención. No es una imagen original, era una reproducción de reproducción de reproducción y la compré porque en ese tiempo, en 1998 si no me equivoco, Margarita, empezamos y me invitaron a participar en una investigación sobre un tema que a esta altura ya está más o menos consolidado en Chile, que es los estudios de imágenes, la antropología visual, ¿cierto? Y todo el desarrollo de lo que posteriormente fue, bueno, no sé si conocen los libros sobre fotografía fueguinos, mapuche, andinos. Si no los conocen se los sugiero porque hay un compendio bastante interesante de estudios y fotografías que Margarita y Pedro me invitaron a participar en el año 1998. Así que en esa como búsqueda de información visual, claro, esta imagen ustedes me podrán decir que no son de los mapuches, pero me llamó mucho la atención porque además había una etiqueta. La etiqueta es justamente lo que está allá abajo. No sé si... no importa. Indios Onas, llevados a París por M.R. Mert en 1889. Ya con esa etiqueta empezó esta investigación y empezó este bichito, ¿cierto?, de saber quiénes eran, qué pasó con ellos y por qué dice que fueron llevados a París. Estamos hablando de 1998. ¿Ya? Posteriormente, y aquí voy a saltar muchos años de investigación, esto fue base de mi tesis de magíster, posteriormente la base de mi tesis doctoral, sale este libro. Surge este libro también dentro del ámbito de la investigación, Fondecir, nuevamente con Margarita, Pedro Meje, Margarita Alvarado que aquí está, y sale este libro que es Zoológico Humano del año 2006. Es un libro bastante especial porque no solamente tratamos con mi colega y amigo Peter Mason de contar qué había pasado con ellos, sino que es lo que se llama una publicación de fuentes, es decir, están publicadas las fotos de los mapuches y de los grupos fueguinos, en este caso los cahuescas, que fueron llevados a Europa. Estas imágenes están hoy día en un álbum fotográfico en la Biblioteca Nacional de Francia, están en París, y recoge no solamente imágenes de estos pueblos, sino que también de todas partes del mundo. Por lo tanto, ya este fenómeno que ustedes vieron en el documental es un fenómeno que abarca y que abarcó no solamente lo que es América, sino que también Oceanía, Asia, África, es decir, todos los pueblos no europeos. Posteriormente, en el año 2007, y aquí empezamos ya a entrar en las aguas del documental, mi colega y amigo Hans Milchi, documentalista, periodista, historiador, me plantea la posibilidad de hacer un documental. Yo obviamente le decía que sí nomás porque sabía que era bien difícil. En ese tiempo yo desconocía e intuía los costos de hacer un documental y yo simplemente le seguía el juego, o sea, sí, Hans, lo vamos a hacer, etcétera, etcétera, porque nunca pensé que lo íbamos a hacer, esa es la verdad. No me imaginaba estar metido en un proyecto audiovisual y menos un proyecto audiovisual con un tema tan poderoso como este. Pero nos embarcamos y así surgió lo que ustedes vieron en el documental, ¿cierto? Con viajes al Tierra del Fuego, a trabajar con familias, en este caso de origen Selknam, de Río Grande, en Argentina, donde el libro fue la base del poco de la motivación, ¿cierto? Y ahí aprendimos un poquito más sobre algunas palabras en Selknam e historias que estaban en la mente de las personas, que eran bastante difusas y dispersas, pero que da cuenta de una historia oral, ¿cierto? De reminiscencias de personas que se llevaron a otro lado. Mismo caso pasó con el tema mapuche, que no lo tocamos en el documental, pero sí en la serie, que ustedes pueden encontrar, parezco propaganda esto, la pueden encontrar en lo que es el canal 13 Cable. Ahí también está la serie, que son 4 capítulos donde ahí tocamos el tema mapuche, que también es un temazo. Y también tratamos de hacer recreaciones, pero obviamente no nos resultaron, no fueron muy bien hechas. Y
Este contempló viaje también a los lugares donde estos indígenas habían estado en el siglo XIX. Es decir, tratamos de reconstituir un poquito el viaje que ellos y ellas tuvieron, y tratamos también de ver no solamente los lugares donde estuvieron ellas y ellos, sino que también un poco si hay algún recuerdo en las personas comunes y corrientes, no solamente en los especialistas europeos, sino que también en las personas comunes y corrientes de estos sucesos. Y nos encontramos con la sorpresa que tampoco. No hay recuerdos, no hay vestigios, no hay huellas de la presencia de estas personas en ninguna parte, salvo, insisto, en el círculo más especializado. Incluso en algunos lugares nos negaron la entrada o no quisieron recibirnos, porque en realidad son sucesos, como ustedes comprenderán, que no son muy, ¿cómo decirlo? No son muy amables, ¿cierto? Por ejemplo, el Zoológico Berlín, donde estuvieron, por ejemplo, los Cahuéscar en 1881, no nos recibieron, porque no nos quisieron, ni siquiera nos dejaron entrar, porque queríamos ir justamente al lugar donde habían estado ellos en esa época. Nos encontramos con la sorpresa, eso sí, que en la prensa, por ejemplo, en Suiza, habían pequeños recortes sobre la presencia de estas personas en el teatro, en un pequeño teatro en la ciudad de Zúrich. Y ahí vemos la propaganda, ¿cierto?, de vengan a ver a estas personas, vengan a ver a cuatro hombres, 4 mujeres y 2 niños con sus objetos, etcétera, etcétera. Pero también hay vestigios de ellos y de ellas, por ejemplo, en el Museo Antropológico de Berlín, donde encontramos justamente objetos que el museo tenía catalogado como objetos fueguinos, mitad del año 1881. Es muy interesante esto porque, de alguna forma u otra, lo que pasó en esta expedición, viaje, registro audiovisual, fue, por lo menos para mí, fue poner cuerpo a los rostros que estaban en las imágenes. Y para el mundo europeo, en este caso para los colegas de Berlín y nuestros colegas de Zúrich, fue poner rostro a los restos. Y ahí, por ejemplo, ocurrió un hecho bastante, yo diría, no fortuito, yo no creo mucho en la suerte, pero sí muy interesante y muy decidor, ¿cierto?, de cuán potente eran estos temas, especialmente también para los círculos académicos, en este caso europeos. Cuando llegamos a Zúrich, nos recibieron estas 2 personas que ustedes vieron en el documental, Christoph y Marcia, y para ellos también era bastante sorpresivo y bastante inaudito que dentro de los miles de restos que ellos tenían en sus bodegas, fuéramos a preguntar exclusivamente por los fueguinos. Y había una caja que decía fueguinos en Zúrich. Ahí ustedes pueden ver las cajas donde están, obviamente, los restos. Entonces, nuevamente este tema de la imagen, la potencia de la imagen fotográfica. Si hubiésemos solamente, o si ellos hubiesen solamente visto, conocido y estudiado solamente estos restos humanos, sin conocer las imágenes o sin hacer este link, ¿cierto?, entre la imagen y los huesos, y disculpen la crudeza, creo que la potencia de los documentos fotográficos no habrían tenido el impacto que tuvieron en el desarrollo del documental, con el desenlace que ustedes ya conocen, que ahí podemos ver una imagen, ¿cierto?, de esta recepción del Estado chileno, que fue bastante especial, digamos, bastante especial. Al menos yo rescato, digamos, el nombre un poco también de la experiencia que nuestros amigos y amigas indígenas tuvieron, que el Estado chileno se manifiesta pidiendo disculpas, pidiendo perdón por esto hecho. Yo rescato esas palabras, ¿cierto? Que claro, muchas veces pueden ser palabras y gestos vacíos, pero ustedes saben muy bien que en política no hay ningún gesto vacío, ¿cierto? Siempre hay un contenido, independiente de las formas. Por eso rescato esa imagen donde está, ¿cierto?, la bandera sobre estas canastitas, donde están los restos. Calafate en formato DVD, y quise colocar esta imagen
porque en el año 2012, si no me equivoco, 2012, sí, pudimos hacer una edición de algunas copias en DVD. Claro, esto suena ya un poco vintage, ¿cierto? Ya el DVD ya no se usa, pero también es para darnos cuenta de cuál impacto tuvo este documental. No teníamos tampoco manera de divulgarlo en internet porque, claro, en esa época no era tan masivo, no era tan masivo el uso de internet y un poco era muy recurrente usar, digamos, esta vía de difusión, así que lo publicamos en DVD. DVD que ya está agotado, que ya es hoy día objeto de culto, ni siquiera yo tengo una copia. Lo que sí lo he visto ha sido pirateado en algunas universidades. Eso me pareció notable. Eso, yo con eso ya logramos todo el objetivo, porque cuando uno le piratea su producto y lo encuentra en cualquier parte, ya está listo. O sea, es éxito total, ¿no? Pero aparte de eso, las derivas que tuvo esta investigación y este documental me llevaron, y aquí una experiencia también desde lo personal, a otros lenguajes artísticos y a otros espacios que yo jamás habría pensado. Esta compañía, la Pato Gallina, no sé si ustedes la conocen, no sé si la han visto algunas de sus obras, son fantásticos y fantásticas ellos y ellas. No solamente tienen un gran despliegue, digamos, desde el punto de vista de la arte escénica, sino que también hacen música, elaboran sus propios vestimentas. O sea, es una compañía, digamos, increíble. Y ellos los conocí porque estaban haciendo una investigación para concretar una obra que se llama El extranjero, el último Jaime, que está justamente basado en la investigación que hemos hecho, en el documental que hemos hecho, y nos conocimos de manera muy casual entre comillas, porque les dije que no creo en la casualidad ni la suerte, pero nos encontramos y la verdad que fue un encuentro para mí fantástico. Es conocer también desde el punto de vista de las artes escénicas y las artes en general una aproximación muy distinta a lo que nosotros desde la historia, de manera muy fome, lo podemos hacer de manera escrita. Lo único que les pude transmitir a mi amigo y amiga fue, yo no sé si cuando estoy escribiendo logro transmitir, ¿cierto?, toda esta potencia, toda esta, no sé, toda esta fuerza y toda esta miseria, ¿cierto?, de lo que somos parte y de lo que nosotros los historiadores muchas veces no logramos transmitir a partir de la escritura. Lo único que les pedí que yo por favor pudieran transmitir ese sentimiento. Y la verdad que lo consiguieron, pero 100%. Es una obra increíble, increíble. También parte de esta experiencia, y otra de las derivadas, digamos, de esta investigación, fue un montaje que hubo en el Museo de Arte Precolombino Indígena en Montevideo, donde a partir de las imágenes, ellos ampliaron las imágenes a un formato bastante grande, tratando de simular el tamaño natural, digamos, de las personas, y pusieron estas fotos entre rejas, en un espacio que ellos tenían en una bodega, para lograr transmitir un poco a la gente que iba también esta sensación de que estaban asistiendo nuevamente a un zoológico, a ver a estas personas, claro, a través de la imagen fotográfica. Y había una instancia muy potente, porque especialmente para los niños y niñas, para empezar, era un espacio muy poco amable, porque estaban en una bodega que estaba con el terreno muy poco nivelado, entonces era muy difícil entrar, y lo que tratamos de transmitir en el museo era, por una parte, esta especie como de dificultad para entender y poder comprender a las otras personas que estaban en estas fotos. Había un discurso bien interesante, pero al margen de eso, me llamó mucho la atención, digamos, esta intención del museo por tratar de transmitir, ¿cierto?, esta violencia, digamos, de personas encerradas. Y en este caso era volver un poco al tema del zoológico, claro, en Montevideo hoy día. Y este otro universo también, obviamente, que es el mundo científico, me llevó también a publicar un artículo en este catálogo en París con la encargada de asuntos fotográficos del Museo Quai Branly, donde también nosotros tratamos de enfocarnos hacia lo que era qué había detrás de esta búsqueda, ¿cierto? Obviamente el afán científico también era uno de ellos, ¿no?
Y también en el mismo museo esta gran exposición que es parte de todo el revisionismo, ¿cierto?, de Europa, especialmente el mundo francés a partir de los años 90 en adelante, por su pasado colonial. Y se dan cuenta que justamente el tema de las muestras humanas es una arista y es un tema que todavía sigue doliendo mucho. Todavía sigue doliendo, especialmente el mundo africano. Por lo tanto, también fui parte, por lo menos a partir de ese textito, que es un textito muy corto, sobre contar la experiencia de este grupo, en este caso Cahuéscar, llevados a París en 1881. Como ustedes pueden ver, los recorridos de esta investigación y este documental sobrepasan lo meramente antropológico, sociológico, histórico, etcétera, etcétera, y nos vamos metiendo en otras aristas que son ligadas al mundo de las artes, por ejemplo. En este caso, al mundo de las comunicaciones, porque esta era una exposición, digamos, bastante potente a nivel comunicacional y tenía una cobertura muy grande. Me gustaría que leyeran esta frase, o este párrafo, que es parte de mi tesis doctoral. ¿Cuál es el poder secreto del conjunto de imágenes fotográficas que han inspirado este trabajo? ¿Será la materialidad de estas huellas, provenientes muchas de ellas del siglo XIX, o será la intuición de sucesos terribles que delatan algunos rostros retratados? Son imágenes fotográficas de grupos humanos expuestos a las miradas de otros grupos humanos. Son las silentes huellas del horror, de los traslados forzados, de las muertes humanas, de los supuestos salvajes de la Patagonia y Tierra del Fuego, ante los ojos de la aparente sociedad civilizada decimonónica. Son los materiales, las pistas, los fragmentos visuales que dan inicio a esta búsqueda de sus historias y tratar de comprender lo que buscan las miradas de los circunstanciales espectadores. Es una mirada de miradas. Con esta idea, aquí debo hacer una confesión. Yo el año 2010, cuando estrenamos Calafate, sobre los humanos, dije, nunca más voy a investigar este tema. Y me llego hasta aquí. Me sentí llegando a un borde, de un límite, de un precipicio del cual yo no quería caer. Porque me había enfrentado a situaciones muy potentes a nivel personal y desde el punto de vista incluso ético. Por ejemplo, mi relación con las comunidades indígenas. ¿Qué pasaba con ese mundo? Que yo en algún momento pensé que podía ser muy amable y muy abierto a recibir, por ejemplo, los restos indígenas, y me di cuenta que no era así, que hay problemas muy potentes y muy grandes entre las comunidades que yo no voy a ser capaz ni resolver y no tengo por qué hacerlo. Por lo tanto, decidí no seguir investigando, decidí llegar hasta ahí. Pero sin embargo, reconozco que tenía una especie de deuda conmigo mismo, porque había un material que iba a quedar en mi tesis doctoral, iba a quedar guardado y no se iba a conocer. Por lo tanto, el año 2016 me puse a escribir el segundo libro. Y ahí yo creo que fue una especie como liberación también para mí, desde el punto de vista también de, no solamente del conocimiento, que tiene que circular libremente, ojalá, sino que también sentí que con eso saldaba una deuda con esta propia limitación que me puse, ¿cierto? Yo no voy a tocar ese tema de relación con las comunidades, no voy a seguir grabando, no voy a seguir investigando, pero voy a sacar este texto que un poco va a cerrar, siempre digo cerrar, y estoy aquí de nuevo hablando de este tema, pero al menos a nivel de investigación preferí trabajar con estas imágenes que son, por ejemplo, de una exposición que hubo en Génova en 1892, a propósito justamente de los 400 años del, entre comillas, descubrimiento de América. Y ahí tenemos al responsable de este traslado, que es el sacerdote Beauvoir. Por supuesto se me olvidó el nombre como buen historiador, se me olvidaron los nombres, los títulos, los nombres, los años, pero bueno, créanme que el apellido de él es Beauvoir, José María Beauvoir, perdón. Y ahí lo tenemos a él indicando que esta exposición y que este traslado fue gustoso, como dice en su libro, porque no fue forzado. Es decir, nos hace creer esta persona que el traslado de estos indígenas a esta simulación de espacio fueguino patagónico en Génova era una especie como de
no sé si viaje placentero, pero sí al menos un viaje donde los indígenas sabían perfectamente lo que iban, cosa que no es verdad, porque en realidad los sacerdotes pretendían con esta exposición obtener mayores recursos para seguir trabajando en lo que la evangelización en Tierra del Fuego Patagonia. Por lo tanto, mostrar a los indígenas haciendo zapatos, bordando, practicando no solamente el arco y la flecha, sino que también, como ustedes pueden ver ahí, vestidos con sus atuendos que son bastante bonitos en comparación, entre comillas, a la desnudez y a la miseria de los otros indígenas, ¿cierto? Hacían de esta exposición una exposición, insisto, un poco más amable, cosa que yo obviamente dudo, porque además entre medio, en Montevideo murió una bebita de 2 años, cosa que obviamente no aparecía en la historia. Esta imagen, quizá es una de las imágenes que a mí personalmente, no sé si más me gusta, pero más me intriga. Me intriga desde el punto de vista de lo que estoy tratando de transmitirle, esta mirada de miradas, ¿cierto? Como ustedes pueden ver atrás, y si no lo pueden ver muy bien, créanme, hay un grupo de personas mirando a estos indígenas, ¿cierto? Quizá con la misma mirada de los que estamos al otro lado, o de los que estamos al frente, o del mismo fotógrafo o fotógrafa, ¿cierto? Con esta cosa como entre curiosidad, fascinación, pero también cierto desprecio. Y además están arriba, por lo tanto también hay una, no sé si una intencionalidad, pero por lo menos desde el punto de vista del encuadre, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la imagen, nos habla de una visión desde arriba, superioridad, ¿no? Y si más encima vemos los hechos que están detrás de estas imágenes, este fue el traslado de 164 indígenas Selknam a Punta Arenas en 1896, traslado que fue realizado a instancia de los estancieros porque estos indígenas estaban en una zona que molestaban. Por lo tanto, los trajeron a Punta Arenas con el fin de evangelizarlos, civilizarlos, ¿cierto? Vestirlos, y esto dio origen después a una causa judicial, ¿cierto? Que se llamó Vejámenes contra los indígenas de la Tierra del Fuego, que es un legajo judicial que está hoy día en el Archivo Nacional, pero que afortunadamente para nosotros y para nosotras está digitalizado, que es un proyecto de la Universidad de Magallanes, donde nos damos cuenta de todas las vicisitudes, los problemas, las burlas, etcétera, etcétera, de estas personas. 164 indígenas que los sacan de su territorio y los llevan a Punta Arenas para entregarlo a las familias, para el trabajo doméstico, trabajo en los aserraderos, trabajo con los sacerdotes e incluso comercio sexual. En 1898 nos encontramos con esta otra exposición que no es en Europa, es en Buenos Aires. Es en la Exposición Universal de Buenos Aires, donde 2 familias Selknam fueron exhibidas. Ahí tenemos, digamos, la típica foto, ¿cierto? La foto para los estudiantes y las estudiantes de antropología les sonará mucho esta imagen, porque es la típica imagen, ¿cierto?, de carácter antropológico, criminológico, etcétera, etcétera, del siglo XIX. Que da origen a este otro libro que es Cautivos, que es el segundo y espero último libro de esta investigación. Y ahí tenemos un poco de qué manera también ha circulado esta información en la prensa, en el internet, etcétera, etcétera. Con esto prefiero cerrar esta parte, abrir la conversación. Muchas gracias, Cristian. Yo creo que nos mostraste algo. Bueno, yo vi Calafate, creo que el 2011, y me impresionó mucho porque me tocó conocer en Francia el llamado Jardín de Aclimatación, también el zoológico de Vincennes, ¿no?, al sur de... ver esos lugares y después compararlo con lo que ustedes nos mostraban es bien impresionante. Pero mi pregunta es, ¿cuántos pudieron averiguar de lo que pasaba después que estas personas eran expuestas en las ferias universales, en las exposiciones, y en muchos casos creo que terminaron en circo, en circunstancias bien terribles, ¿no? Entonces algunos pudieron volver, muchos murieron, otros también por enfermedades. ¿Qué pasaba después de que eran expuestos y de que acababa un poco la fiesta, pero estaban a miles de kilómetros de sus lugares de origen?
Sí, gracias, Manuel. Básicamente los grupos que al menos yo estudié y estudiamos, tenemos la certeza de que varios de ellos volvieron, pero varios también murieron. Solamente en el caso de... eso por una parte. O sea, no quedaron allá, sino que volvieron. Incluso en algunos casos, por ejemplo, hubo una exposición en el año 1900 donde fueron llevados 50 mapuches con contrato y todo el tema, pero al momento de la vuelta los dejaron botados en algunos lugares en Chile, en un puerto, digamos, que en este minuto no tengo la información. Siempre está esta llevada de indígenas y la vuelta siempre tuvo algún problema que o habían muerto o murieron en el viaje o simplemente los dejaban botados, pero acá no tengo ningún registro que alguien haya quedado en Europa, ya sea trabajando en algún circo, cosas así. Eso. Ahora, eso no quita, porque esto es una parte muy pequeña de la cantidad de personas que han sido expuestas entre 1880 y 1930, que es el periodo digamos, de bonanza en lo zoológico humano o muestra antropozoológica. En 50 años fueron exiliadas, no sé, miles de personas. Hay estadísticas de eso. Hay una historiadora alemana, Gabi Heisenberger, que lo ha investigado y ella nos da cifras muy potentes. Son miles de personas. Miles. Hola, muchas gracias por la charla y tenía una pregunta. Usted mostró un periódico de Zurich que decía vengan a ver esto indígena fueguino y lo mostraba casi como si fuera un circo, como si fuera un espectáculo, como algo muy genial para ir a ver. ¿Qué reacciones causaba en la gente que iba a ver estos zoológicos humanos? Porque al menos mirándolo desde una perspectiva actual, yo no me podría imaginar nada más allá de la angustia de ver algo de este estilo, pero la gente de la época les causaba felicidad, emoción, diversión, angustia, tristeza. ¿Qué emociones o si existen documentos que hablen al respecto? Muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Creo que en el documental hay un coleccionista, Gerard Levy, que dice que tiene una cantidad de imágenes fotográficas bien impresionantes, originales. Dice, yo no tengo ninguna imagen sobre el rostro de la gente mirando a los indígenas. Eso me encantaría tener para ver sus rostros, ¿cierto? En un principio yo me imaginaba que no iba a haber, por ejemplo, algún tipo de reparo en el mundo europeo con respecto a este tema. Eso como punto de partida. Y te podría decir que, por ejemplo, hubo algunas reacciones de algunos periódicos alemanes, y especialmente en el caso de los Selgam de 1889, de la Sociedad Misional Anglicana en Londres, hubo una protesta muy fuerte. Incluso se habla de violar sus derechos humanos, que me llamó mucha atención. Y fue un reclamo formal en este caso al representante chileno en Londres, el cual responde en primera instancia de manera muy especial. Sí, usted tiene razón, pero ellos son argentinos, son chilenos, cosa que no es verdad si lo miramos desde el punto de vista geográfico, y fueron sacados del territorio chileno, ¿ya? Pero al margen de eso, desgraciadamente no tenemos imágenes, y no hay imágenes sobre la expresión de la gente. Pero un dato que podríamos decir que la curiosidad, yo creo que era como la mayor motivación para estas personas. De hecho, las cifras del jardín de aclimatación, cuando fue utilizado como zoológico humano, las cifras económicas subieron así, pero impresionante. Fue un éxito económico absolutamente. Yo creo que hay un tema que tiene que ver ahí con la curiosidad, ¿no? Con la fascinación, con esta cosa como un poco voyerista, ¿cierto? De mirar al otro. Cosa que no es muy distinta si miramos las cifras de rating de lo que hoy día se llaman los reality shows. ¿Por qué este fenómeno de mirar a otra gente viviendo en una casa?
¿qué hay ahí? A ver, yo no lo entiendo, no lo comparto, pero no por eso lo voy a negar. Hasta el día de hoy tenemos gente que paga por ver a otros seres humanos viviendo en una casa. Algo hay ahí, ¿cierto?, en el ser humano que no ha cambiado. Fascinación, curiosidad, morbosidad, voyerismo, no lo sé. No lo sé. Y lo otro que es muy interesante también, que es prueba de esta fascinación, podríamos decir, por la otredad, por la alteridad, por esta alteridad extrema que habla el filósofo francés Baudrillard, ¿cierto? Él se refiere, por ejemplo, a los mismos que a Huéscar. Los franceses tienen una fascinación con el mundo de Tierra del Fuego. Hay muchos intelectuales franceses, filósofos, antropólogos que ya mencionan siempre Tierra del Fuego, y los que a Huéscar, Jean Baudrillard lo menciona en su texto Pantalla Total como esta alteridad radical, ¿cierto? Algo hay con esta alteridad radical que nos hace ser consumidores de esa alteridad radical. Y prueba de eso, por ejemplo, es la cantidad de imágenes fotográficas que se vendieron, que era fascinante. Y no eran baratas, no eran para nada baratas. Eso te podría decir. Hola. Hola. Me entra la duda que, bueno, siempre se habla de este retorno dificultoso que los dejaban abandonados a su suerte prácticamente, pero no sé si se sabrá algo respecto a los que vuelven a sus comunidades y cómo los reciben estas comunidades, si es que son rechazados, si es que son mirados distintos, si es que los reciben y los acogen y consuelan respecto a lo que vivieron, como si se sabe algo respecto a ese retorno a la comunidad. La misma pregunta que tengo yo. No tengo mucho registro, no digo que no exista, pero por ejemplo hay muy poco registro de las personas cuando vuelven. En el caso, por ejemplo, de los indígenas que fueron a Buenos Aires, volvieron, no hay registro, pero sí el registro que hay es que los perros que iban con ellos llevaron la rabia a Tierra del Fuego. Entonces provocaron obviamente un tema con... El perro fueguino al parecer es bastante especial. Es un perro, no soy especialista, pero es un perro originario. O al menos un perro que se ha criado ahí durante cientos de años. Por lo tanto, la rabia era absolutamente desconocida. En el caso, por ejemplo, de nuestro protagonista, entre comillas, José Luis Calafate, que este niñito que fue llevado en 1839, sí tenemos registro el único registro que tenemos, que él muere de tuberculosis en 1902, dentro de lo que era la misión salesiana. Y ya estaba, entre comillas, civilizado, hablaba castellano. De hecho, era el, ¿cómo era la palabra? Traductor, pero lenguaraz. Era el lenguaraz de los sacerdotes frente a la comunidad selma. Pero del resto hay muy poca información, muy poca. Hola, gracias Cristian. A mí me surge la duda respecto a cómo se comunicaban, porque imagino, ya Calafate era lenguaraz, pero cuando estaban allá una familia cahuesca, ¿nunca tuvieron un intérprete o no? Entonces, ya. No. Y no hay ningún registro de que se hayan hecho tampoco relatos de viajes, como que hayan ellos explicado a una persona cómo fue su experiencia en la misión salesiana o algo así después. En viaje, no. Lo que sí encontramos algunos registros de los cahuescas del 81, por ejemplo, fueron trasladados en trenes por la ciudad europea. Y solamente encontré un registro de los Seigan del 89 en Londres, con una persona que hacía las de traductor, pero en realidad no tenía idea. Se llama Ismael Lecourt, que era un asesor de este empresario belga que obviamente desapareció, pero no hay forma de comunicarse. Que es lo más dramático, o sea, imagínense lo que es para una persona ser trasladada a otro lugar sin poder comunicarse, bueno, un poco lo que dice nuestra amiga, el documental Nuestra Amiga Marcia, ¿no? Sin poder comunicarse, sin poder decir qué iba a pasar, o sea, la angustia de haber sido, pero feroz. Pero no teníamos registro de eso y creo que no hubo forma tampoco de comunicar, porque además Cahuéscar, a todo esto el domingo murió uno de los etnolingüistas más grandes y del mundo cahuéscar, que es Oscar Aguilera, que yo creo que sabía más cahuéscar que los propios cahuéscar, por ejemplo, que es un idioma que desgraciadamente se está perdiendo, ¿no?
Entonces, en ese sentido, el siglo XIX obviamente no. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, Yo quería preguntar más como sobre usted y nombró muy brevemente como el problema que tuvo con, por ejemplo, no ser indígena y con la investigación respecto a esto, porque es fácil como caer en esta mirada paternalista de decir como yo vengo a ayudarlos y a contar su historia. Entonces me gustaría saber un poquito más acerca de ese punto que lo abordó muy brevemente durante la charla. Eso no. Sí, es un tema bien complejo porque hay una responsabilidad desde el punto de vista profesional, ¿cierto? Que es ser lo más, entre comillas, objetivo posible. Y eso es mentira, obviamente uno nunca va a ser objetivo en nada. Hay por otra parte un cariño, ¿cierto? Que puede ser también confundido con paternalismo y obviamente este el ego, ¿cierto? Yo descubrí esto, nosotros hicimos esto. Es una lucha constante, no crean, no es fácil. Y claro, uno puede decir, no quiero ir, ¿verdad? Lo que estoy haciendo acá, por ejemplo, es no solamente porque yo trabajo y siempre me gusta venir a ver a mis colegas, sino también siento que es una responsabilidad muy grande. Porque claro, encontramos un tema que no todo el mundo sabía, que no está en nuestro libro, que empezó a aparecer hace poco y me debo ser responsable, sí. Pero lo que sí tengo claro es que no quiero volver a trabajar este tema porque es un tema muy potente, es demasiado fuerte. Y lo otro que me pasó, y ahora respondí tu pregunta, que dentro de las propias comunidades encontramos conflictos que eran muy grandes entre ellos y ellas. Obviamente yo de afuera no voy a venir a solucionar ese conflicto. Por ejemplo, ¿qué hacer con los restos? Porque claro, para la prensa fue el último funeral fue lleno. Mentira, la gente no tenía idea qué hacer con los huesos. Disculpen la crudeza. Por otra parte, y aquí un maestro me ha dicho, uno siempre va a ser el culpable, siempre va a ser el responsable y siempre va a ganar mucha plata. Siempre. Por lo tanto, con esa culpabilidad, con esa responsabilidad, y porque uno siempre está ganando mucha plata, siempre va a estar como en la sospecha cuando uno se mete a trabajar con comunidades que no son las propias. Entonces, en ese sentido, nuestro afán un poco también como misionario, ¿cierto? Que nosotros llegamos con la verdad, no. O sea, de hecho, la primera pregunta que le hicimos con Hans cuando llegamos los restos a Suiza fue, ¿qué hacemos con esto? Yo no tenía idea qué hacer, reconozco. Ahí Hans fue mucho más visionario, también desde el punto de vista audiovisual, porque el documental ustedes, si lo analizan, tiene dos partes. Una parte que es muy de crónica, ¿cierto? Viajando por donde estuvieron, encontrando ciertas cositas, pero de repente el documental sufre un giro que es cómo vuelven. Y ahí el documental se va para otro lado, que era un lado que yo no quería y que yo nunca lo veía, y Hans me decía así, por este lado, y reconozco que la verdad que quedó como quedó, digamos, ¿cierto? Pero claro, ahí Hans me dijo, ¿sabes qué? Lo que hay que hacer acá es hablar con la comunidad. Eso. Lo único que nos queda a nosotros como investigadores y personas responsables es decir, mire, encontramos los restos de esta persona, fuimos a la comunidad de Punta Arenas, les dijimos a la dirigente y que ellas vean lo que es. O sea, es lo más honesto que podemos hacer. Pero insisto, son comunidades tremendamente, ¿cómo decirlo para no ser paternalista? Son comunidades tremendamente intervenidas, esa es la palabra, intervenidas por la academia, intervenidas por el Estado, intervenidas por desarrollo social, intervenidas por todas partes. Y más encima nosotros preguntándole, casi como consulta indígena convenio 269, ¿cierto? De la OIT, tenemos esto, ¿qué quieren ustedes? Así como, y obviamente nadie se pone de acuerdo, insisto, uno siempre es el culpable, siempre está la sospecha, que hay algo detrás, que hay algo, ¿me entiendes? Entonces, y obviamente está la competencia, entre comillas, desleal de las grandes productoras que al hacer grandes reportajes les pagan mucho dinero y qué bueno que les paguen. Entonces hay una exigencia, es para uno. Ya, pero la productora tanto nos pagó 50 euros la hora por esta misma reunión. ¿De dónde vamos a sacar esa plata nosotros? No lloran miseria, ojo, es porque no teníamos los recursos. Entonces, claro, encontrarse con ese tipo de cosas es complejo. Y insisto, el mundo está lleno de buenas intenciones, nosotros tenemos las mejores intenciones, pero bueno, así como estamos de repente con las buenas intenciones del mundo, ¿no? No sé si te...
No busco aclarar, ¿eh? Por si acaso, no doy respuesta, en este caso es una pregunta. ¿Qué hacer? Yo siempre creo que una pregunta, y si alguien me dice, a ver, pero ¿qué te quedó de Calafate y de esta investigación? Yo diría, conocí mis límites como investigador. Si eso es bueno o malo, no sé. Alguien me podría decir, ay, un cobarde. Sí, lo soy, pero soy honesto. No voy a, obviamente, inmolar por una comunidad o por personas que la verdad que nunca nos vamos a entender, desgraciadamente, en ese punto. Porque hay temas, insisto, económicos, personales, y cientos de años que yo entiendo también de ser personas que han sido atacadas, vulneradas, violadas, etcétera, etcétera. Hola, buenas. Hola. Mi pregunta viene de que usted comentó que hubieron partes en Europa que no los dejaron pasar, que no pudieron como ver lo que había pasado. Mi pregunta es como, ¿esto viene desde una indignación o un rechazo desde el europeo de querer decir como, esto no pasó, nunca tuvimos estos zoológicos humanos? Yo creo que sí y no. Yo creo que hay conciencia de que ahí hubo temas bien complejos como este. El Zoológico de Berlín para mí fue como el ejemplo más reciente, ¿no? Porque teníamos las fotos, teníamos los registros, fuimos a hablar con la... No pagamos el boleto y entramos como era lo más fácil, porque si estábamos adentro podíamos haber filmado. Pero claro, uno también es honesto y también tiene que velar, digamos, porque las cosas se hagan bien, porque después si nosotros le pedíamos utilización para poder mostrar esta imagen, le iban a decir que no. Así que hablamos con la gente, no me acuerdo si era gerenta o la persona que dirigía el zoológico y que ustedes para qué quieren. No, porque tenemos antecedentes, mira, que tenemos la foto, que en la jaula de los ñandú se exhibió ser humano en 1880. Ah, no tenemos idea y no nos interesa. Sí, pero podemos entrar, no, por eso no pueden grabar. No sé si por ignorancia, no sé si por miedo también a la mala propaganda, ¿no? Porque no creo que... No sé si mala propaganda, porque también, si lo pensamos de otro punto de vista, para ellos, para ellas, también era una especie como, sí, aquí pasaron estas cosas y hoy día somos esto. Algo así nos pasó, por ejemplo, en el zoológico. Bueno, esta historia parte en 1870 con un empresario de Hamburgo, Karl Hagenbeck, que veía, era empresario pesquero. Entonces, un día se dio cuenta de que la gente no solamente venía a comprar, sino que también venían a mirar los animales que pescaban. El pez raro, el molusco muy grande. Después empezó a decir, ¿y si traigo animales? Y empezó a traer animales. Y trajo animales, unos alces de la zona de Laponia, de Noruega, Noruega, pero tuvo que traerlos con las personas que sabían manejar alces, digamos, que eran los Sami. Y la gente fue a ver los alces, pero se dio cuenta que la gente se quedaba más pegada mirando a los Sami. Entonces ahí se dio cuenta que a lo mejor son más atractivos los animales, pero también las personas que traen los animales. Y ahí surge el zoológico moderno, los animales, ¿cierto? Y hoy día el gran zoológico del Tierpark en Hamburgo es un zoológico que todavía está presente, digamos. Y ahí nosotros fuimos y hablamos con la familia y nos dijeron, ok, tenemos un tremendo archivo, y fuimos al archivo, pero ellos la verdad que no entregaban ninguna opinión. Ahí está el archivo, queremos hablar, hablamos con el archivista nos daba ciertos datos, pero tampoco hubo si esto es bueno o malo, esto fue. Y nosotros hoy día somos otra cosa. Los animales están libres, ustedes pueden pasear, pueden filmar, fotografiar, pueden hacer lo que quieran, y aquí hubo gente, sí también hubo, pero no, ahí están las fotos. Era una sensación como de, sí pasó, ningún juicio de valor. Son ignorancia, temor, aceptar, un poco de todo. Pero lo que sí me llamó la atención, me llamó mucho la atención, por ejemplo, un caso, en París, no sé si han tenido la oportunidad de conocer París, pero si tienen la oportunidad de conocer, fíjense por ejemplo en las placas de las calles.
Hay mucha placa, por ejemplo, que señala aquí murió ya no sé cuánto, defendiendo. Hay una especie como de compulsión por el recuerdo, ¿cierto? Por dejar memoria de que allí pasaron cosas. Pero sin embargo, en el jardín de aclimatación no hay nada. Pero nada. Memoria selectiva, podrán decir. Dejar lo que nos conviene y lo que no nos conviene mejor no. No negarlo, pero tampoco ponerlo en evidencia. Parte de la condición humana, si tampoco se puede juzgar en la sociedad por eso, ¿no? Eso. Gracias, Cristian. Vamos a hacer las últimas 2 preguntas, las vamos a contar. ¿Cuánto tiempo? Y ahí... Hola, gracias por la charla. Gracias. Más que una pregunta, tengo como un comentario que siento que se habla harto como de la repatriación y cómo se puede afrontar, pero al menos yo no sabía de que hubo este caso de repatriación. Entonces me interesa como abordar esto de que al menos para Chile fue como el Estado chileno y la CONADI y los correos, y que para Suiza fue como los científicos suizos trabajando casi por sí solos. Entonces, es que puedes hablar un poquito de eso. Sí, yo personalmente prefiero hablar de restitución, porque la repatriación nos invita a reconocer a estos restos como del territorio chileno, y hay un tema ahí con la identidad que, ojo, a mí lo nombro porque hay personas de la comunidad de Cahuasca que me corrigieron, digamos. Dijeron, mire, saben que esto no es repatriación, es una restitución. Ok, lo asumo y lo ocupo. Inocentemente, porque también uno es inocente, uno pensaba que el Estado chileno, a partir de esa experiencia, iba a empezar a pensar en una especie de protocolo, norma, ley, sobre la recuperación, la restitución, etcétera, etcétera, repatriación de objetos, restos humanos, etcétera, etcétera. Todavía no hay nada. O sea, ni siquiera tenemos ley de patrimonio, donde está contemplado este tema. Y todos los intentos que han habido han sido intentos muy particulares con temáticas que son bastante, ¿cómo decirlo?, atractivas para la prensa. Por ejemplo, los Moai. ¿Qué más atractivo que restituir un Moai? Por ejemplo, el British Museum, el famoso Moai que está en la entrada del British Museum, ¿cierto? Pero también han habido intentos internos, y han habido procesos internos, por ejemplo, de restitución de objetos yaganes desde el Museo de Historia Natural a la comunidad yagán de Isla Navaquina. Fueron 3 procesos en el gobierno pasado. ¿Hay procesos internos? Sí. Yo desconozco aquí el ámbito más bien de los museos, cómo estará hoy día el tema, pero ahí por lo menos hay un debate y hay una conciencia de que esto va para ese lado, hacia el respeto, ¿cierto? Hacia el no exhibir como se exhibían antes las momias, las llamaban momias, ¿cierto? Hoy día yo no sé si hay un museo en Chile que exhiba momias, por ejemplo, porque se entiende que son restos humanos y que pertenecen a la comunidad y a comunidades vivas hoy día, y que en ellas y en ellos está, digamos, ver qué pasa con sus restos, ¿cierto? Pero, claro, o sea, son experiencias que todavía son bastante particulares y no es una norma, o podríamos decir una ley general, al menos del Estado chileno. Hola. Hola. Esta pregunta va más particular en el sentido de que existió un caso de Jimmy Button, no sé si lo conoce, del yagán que fue llevado a Londres, pero no necesariamente para ser expuesto, sino como para civilizarlo. Quería saber si es que se había tomado en cuenta este caso, para ver si es que existían otros casos particulares de indígenas que se hayan quedado en Europa y hayan sido civilizados como lo fue este indígena yagán. Orol Ledi, ¿cómo se me olvidó el nombre? Orol Lediconi, no me acuerdo el nombre de este famoso Jimmy Button. Sí, bueno, es parte un poco también de los antecedentes de este trabajo. O sea, en 1830, esa década, una expedición, digamos, el tiempo de las expediciones, ¿cierto?, hacia todo el mundo, en realidad el mundo europeo, para conocerlo, fotografiarlo, dibujarlo, ¿cierto?, explicarlo. La imagen fotográfica parecía una forma de mostrar el mundo en Europa, una forma de viajar, o sea, para la gente que no conocía
y que no iba a conocer nunca el resto del mundo. Para lo europeo era acercar al mundo a mi casa con la fotografía. Y más encima, si tenemos a la vuelta de la esquina a personas de esos mundos, los voy a ver, un poco la pregunta de esta fascinación por el otro, ¿no? En el caso de Jamie Button, claro, en 1830 hubo expediciones inglesas a la zona del Cabo de Horno y fueron capturados algunas personas de origen yarán, entre ellos Jamie Button, Memory Boat, Jerry Button, se me olvida, fueron como 4 personas. Sí. Fuella Basket, claro. Fueron 4 personas, que al final fueron 3, y el más famoso es Jamie Button, que al parecer, y según los dibujos, las crónicas, fue civilizado, pero al momento de volver, volvió a sus costumbres salvajes. Incluso fue acusado de asesinar incluso a algunos anglicanos. Eso es parte de la leyenda, ¿no? Pero otros casos no conozco personalmente, de esa zona, al menos en esa época. Salvo en el siglo XVI, que hubo intentos de llevar a estos gigantes, pero claro, desgraciadamente morían por él. Uno de ellos muere, de hecho, en el periodo que, entre comillas, se descubre el Estrecho de Magallanes, por ejemplo. Pero no conozco los casos. Ahora sí, la última pregunta y terminamos. Hola, yo quería consultar si existe información o hay registros sobre lo que indicaban los contratos que había por medio de los traslados de las personas indígenas. Hay una, y esto como dato para los futuros investigadores y cómo los arqueólogos van dejando huellas para los futuros, para los arqueólogos y arqueólogas del futuro. En este caso, como historiador también se los dejo a ustedes, a alguien de ustedes. En la notaría de la ciudad de Cañete, hay un documento que es un contrato entre 2 personas de apellido franceses con una cantidad X de personas indígenas de origen mapuche. Y el contrato decía que estaban siendo contratados para, no los voy a comentar todos los acápites, pero en el fondo eran contratados para que estos mapuches hicieran las veces de mapuche, con sus juegos, sus ceremonias, su vocabulario, su lengua, etcétera, etcétera. Ese documento está firmado por estas 2 personas, incluso sale el listado de las personas contratadas. Yo no sé exactamente qué pasó después con eso, porque, como les dije anteriormente, si ya está ahí con la investigación, pero hay un dato. Notaría de Cañete, hay un contrato entre 2 personas y un grupo de mapuches para ser exhibidos. No dice la palabra exhibido, dice para hacer espectáculo. Esa es la palabra que se ocupa. Es el único que conozco. Notaría de Cañete, por si acaso. Gracias, Cristian. Si quieres, pues, un mensaje para cerrar. No, agradecer, y jamás pensé que íbamos a tener tanto público, a lo mejor carácter forzado, obligatorio, no sé, pero se agradece siempre porque además de verdad se me pasó volando la hora, así que muchísimas gracias.